sentimental, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios conmigo. Bueno, nuestros médicos y el personal de salud pariendo, amigos, trabajando con las uñas, bregando en nuestros hospitales y hablando del talante de esta gente. Ahí tenían ustedes y nos estaban recordando aquí el episodio de la enfermera que con esposas detuvieron por exigirle a un militar que se pusiera el tapabocas como debe ser. Tapabocas que además ahorita con pareciera, y el doctor Villasmil podría aclararnos, pareciera que hay como una especie como que han ido aumentando los casos de contagio de la COVID-19, que ya incluso quería preguntarle al doctor Villasmil porque leí hace poco que ya estamos en una nueva ola en la que van a llamar COVID-22. Y silenciosa, creo, ¿no? Ajá, pero leyendo un poco los comentarios de nuestros amigos del chat, Isbelia Leones, a quien saludamos porque además está de cumpleaños y le deseamos el mejor de los días. Claro que sí. Ella dice, respondiendo un poco a tu pregunta, si el doctor Villasmil tenía familiares en las Fuerzas Armadas, que ella dice que en este momento duda mucho de que haya gente que se sienta orgullosa de tener familiares en las Fuerzas Armadas. Y Hugo Duarte le dice al doctor Villasmil que usted debe recordar muy bien lo que había dicho Chávez: no importa que andemos desnudos, no importa que no tengamos ni para comer, aquí se trata de salvar la revolución. Uh-huh. Sí, efectivamente, y eso hay que tenerlo muy presente porque no se da puntada sin dedal en materia de las ejecutorias de este tipo de régimen. Efectivamente, la enfermedad por el SARS-CoV-2 y sus variantes, conocida como COVID-19, es una realidad y va a seguir siéndolo por muchos años probablemente. ¿Por qué? Porque fue un virus que sorprendió a la humanidad toda inerme. No había inmunidad natural, quizás en algunos grupos aislados, algunas poblaciones en el Oriente Medio y el lejano, pero en general la inmensa mayoría de los seres humanos no tenían ningún tipo de memoria preformada para contener esto, y por eso tuvimos un saldo de fatalidades que al cierre del año pasado se cifró en 15 millones de muertos. La gripe española, un virus muy distinto, en 1918 se saldó con 30 millones de muertos, tener 15, o sea, la mitad. Dice, bueno, es la mitad, sí, pero estamos a más de un siglo de distancia con tecnología impensable incluso en aquel tiempo. Y fíjense, se llamó española y nada tenía que ver. Nada tenía que ver, porque le tiraron ese moquete aquí. Sí. En razón de lo cual, este adminículo, la mascarilla, debe, señora que me escucha, formar parte, seguir formando parte de su atuendo. Sobre todo en ambientes, digamos, de gente, etcétera, etcétera. Por supuesto que tanto más en hospitales, porque nosotros admitimos a un hospital, a una sala, a un individuo con una afección pulmonar, por ejemplo, y en el medio privado uno puede saber si se trata o no de COVID-19 inmediatamente, casi que en tiempo real, porque existen tecnologías, que no son ninguna rareza en el mundo, que permiten saberlo. En un hospital público usted puede tardar varios días e incluso semanas en saberlo. Y entonces usted está en una situación de incertidumbre, porque usted no sabe dónde poner al paciente. Entonces hay una norma, al menos en mi hospital, de que deje una cama por medio, una serie de medidas que, bueno, son muy cuestionables, pero por lo menos mitigan la angustia de poner a un paciente sintomático respiratorio, léase con secreción nasal, con tos, al lado de otro, que a lo mejor tiene una fractura en una pierna, no tiene nada que ver con esto. Razón por la cual es mandatorio para todo el personal o quien visite el hospital el uso de la mascarilla. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Bueno, a tu argumento científicamente fundado, yo le opongo la fuerza de una pistola. Eso es la esencia de este régimen. Un estado policial sovietizado, en donde la fuerza pública no está para defender las instituciones, a sus ciudadanos, a sus leyes, está para defender al poder, y del modo más brutal posible. Lo que ocurrió con la enfermera en Cabudare, en Lara, fue tan obsceno
que hasta el Ministerio Público, todo lo cuestionado y cuestionable que sabe que es, se vio en la necesidad de tomar de accionar, y entonces dictaron pues medidas contra los culpables. Porque imagínese usted el papelazo, y esto está rodando por los medios en el mundo. Me llamaron a mis colegas de Alemania, que le pusieron preso una enfermera en Larsi. El papelazo de un tontón macut de esto, con una pistola de alta potencia en la mano, poniendo presa a una dama vestida de blanco. Con esposas. Con esposas. De la foto, la estética terrible de esto, por llamarla de algún modo. Entonces, ante eso algo había que hacer, al menos para guardar la forma. Entonces se ha producido una medida contra los restaurantes. Pero en el fondo esto sigue pasando en Venezuela. Del Estado Lara lo tienen de sopita, una comunidad médica de primer mundo. Pero no es infrecuente, y me remito a declaraciones públicas de su colegio de médicos, uno de los más activos en el país, que hayan sacado médicos esposados, personal esposado. Esto no es la primera vez que ocurre, particularmente en el Estado Lara, donde la sociedad civil y la sociedad civil de bata blanca, que son los médicos, son particularmente combatidos. Sí, lo es. Entonces, porque es que en otros estados del país ponen presa a la enfermera o ponen presa a la colega del Zulia, y entonces, como te decía antes del corte, un atronador silencio. Los venezolanos tenemos que pensar también en esto. Y es a lo que estoy dedicando mi artículo del sábado que viene en tal cual. Hay miedo. Sí. El vil egoísmo, como dice el himno, esa marsellesa criolla, que un médico venezolano que pagó con su vida el hecho de haber hecho eso, fusilado en el año 14 por La Bobera, Vicente Salia, nos regaló como himno nacional. ¿Qué pasa con este país envilecido? Aquí está, que si los astros en la mañana, que si el bodegón, que si el festival de no sé qué cantantuelo olvidado de los años 80, y aquello se llena. Y la Venezuela chévere que hace fiestas en los tepuyes o en los roques. ¿Qué tiene que decir cuando sacan presa a una enfermera que debe ganar $4 o $5 mensuales y va a hacer su trabajo? La sacan presa uniformada y con esposas en las manos, porque le dijo al individuo de la fuerza pública: mire, haga favor de ponerse, está en un hospital, póngase una mascarilla. Esa es la reflexión que tiene esta sociedad puesta de rodillas ante el poder y ante sus almíbares. Porque entonces ¿y qué tiene que decir cuando muere otro niñito en el JM de los Ríos? O las mujeres que murieron en la sala de maternidad. Auténtico, claro. Pero ¿qué es esto? Estas fueron de los Teques, las que tuvieron que ser trasladadas al Victorino Santaella, del Eugenio de Velar, desde el hospital de Guarena Guatire, al otro lado del estado, al Victorino Santaella, donde hay algo más de capacidad. Porque un hospital de nivel 3, que durante muchos años era un hospital que resolvía muchas cosas, hoy ni siquiera puede hacer esto, atender con seguridad un parto. Ojo, yo insisto, el embarazo no es una enfermedad. Los creyentes, y yo lo soy, entendemos, asumimos que el Señor creó a la mujer para que pudiese concebir y alumbrar, dar vida, pero en ningún lado está escrito que eso tenga que costarle la vida propia, solo. Pero usted ha escuchado a alguien de la plataforma unitaria, usted ha escuchado a alguien del interinato, porque es que hay un gobierno interino, hay un presidente interino, pero ha dicho alguien algo. Y déjame, porque para allá iba, el pelotazo tiene que ir para allá ahora, porque ¿por qué, estimado audiencia? Y sobre eso también escribí poema, un artículo en Tal Cual, uno de estos sábados, que se llamó Los deditos de tus manos, los deditos de tus pies, clara alusión al hermoso poema de Andrés Eloy Blanco. ¿Por qué fueron a poner las organizaciones que hacen, digamos, suya la defensa, o toman para sí la defensa de los niños enfermos? ¿Por qué fueron a poner los pares de zapaticos frente a la Embajada de México en la avenida Río de Janeiro? ¿Por qué no lo pusieron en la Embajada del Reino Unido? Porque el bosque de Chapultepec, donde queda el Museo de Antropología, que es un sitio espectacular, entonces estaba siendo escenario de aquellas famosas negociaciones, en donde no había seguridad, y al día de hoy no la hay, de que esos 50 muchachitos, propietarios de esos 50 pares de zapatos que murieron y que no lo van a volver a calzar más, estuviesen en la agenda, en las notas personales de nadie, ni de uno ni de otro campo. Y como pongo yo en mi artículo del sábado que viene, la tragedia de la enfermera presa, de las parturientas muertas en Lara y Miranda, la tragedia de los indígenas que están
Sí. copados, cundidos de mercurio y de metales pesados, los cuales les asegura una enfermedad y una muerte a la mejor manera de la que se veía en el viejo Potosí, en el Perú, cuando hace 5 siglos, cuando la explotación de la plata, que eso fue lo que acabó con la explotación minera ahí, porque esos pacientes, esos pobres trabajadores morían intoxicados por metales pesados, particularmente mercurio. Lo estamos volviendo a ver 500 y pico de años más tarde en Venezuela. Eso está en las notas personales de los viajeros a Oslo, porque ahora la cosa es en Oslo. Entonces, ¿dónde está mi país? ¿Dónde está el venezolano que yo veo ahí, que es el Cristo acostado en una cama de hospital? ¿En qué libreta, en qué agenda está? Yo no la veo. Entonces hay un ritornelo en torno a una serie de tópicos que interesan. Sácame a fulano de la lista, méteme a metro, dame visa, dame un pasaporte, sacan a mi papá, pero la gente que yo veo no está en esa lista. Primarias y elecciones. Y primarias y elecciones. ¿Y cuál es la única agenda? ¿Y cuál es la única institución sanitaria? Tú haces una mención a eso que quiero rescatar por ejemplo. La única institución sanitaria que parece estarse consolidando en Venezuela, fuera de toda duda, el GoFundMe. Yo abro una cosa, mira, ayúdame con mi papá porque hay que operarlo y son $5,000, aquí no tenemos porque hay que entrar 2 salarios. Una vaca. Eso es lo que está funcionando aquí en Venezuela. ¿Eso está en la agenda de alguien? No, la agenda es, vamos a hacer un baremo y vamos a hacer para ver quién queda y para ver quién es y qué vamos a hacer con el interinato y dónde ponemos a fulano y sácame a Mengano de la lista y pon... Y repito, y eso es un modo operandi. Yo quiero, y lo voy a decir con la responsabilidad que me da, porque soy un venezolano y tengo derecho a decir, no te metas en eso con el sí es mi materia porque yo soy un ciudadano de este país. Espérate que se destape la olleta, como dicen en mi ciudad natal, de monómeros en Colombia. Yo quiero venir a ver eso. Yo quiero saber de qué han vivido y viven algunos personajes, particularmente en Colombia, que los amigos que están allá pasando la EKN dicen, mira, pero que había fulano, mira, se ve próspero. Pero el que está vendiendo por catálogo que hace en casa, y eres un colega mío. Eso es lo que yo quiero ver, y dispensen, me tomo el derecho de meterme en ese campo y en ese debate, porque resulta que ahí va el sufrimiento y la angustia de 1.800.000 venezolanos. Sí. Y te voy a decir algo, es conmovedor ver, y eso lo tenemos más o menos nosotros medidos en nuestro servicio de departamento, la proporción que del gasto medio, de los gastos médicos en lo que incurre alguien hospitalizado en un hospital público, son casi el 60% de todo lo que necesita, hay que comprárselo, la proporción que de todo ese total va a cuenta de la remesa, de esos 100, de esos $50 ganados en Lima, a expensas de recibir humillaciones cotidianas, sí, ganados en Panamá a expensas de pasarse para allá por uno de los sitios más peligrosos del mundo. Ni Francisco Pizarro, el conquistador, se quiso meter por el Darién. Son 100, 500 o $50 que vienen a expensas de pasarlas de Caín, dando vueltas por los departamentos de Colombia. En consecuencia, tengo derecho, me tomo el derecho, sé que no tengo, me lo agarro, de preguntar o de pedir en su vida, entre otras cosas, las cuentas de los famosos monómeros. Nos quedan unos 2 minutos de reflexión. ¿Qué espera el doctor Villasmil de cara al 2024? Porque... No soy en principio optimista. Cuando yo vengo para acá, que es una zona que me conmueve tanto, siempre hago una parada, porque creo que es mi deber también como ciudadano, aquí frente al edificio del Viejo Pedagógico de Caracas. Sí. Yo tengo grandes amigos en el magisterio y sé lo que significó ese esfuerzo, un esfuerzo, por cierto, ahí la famosa delegación de profesores chilenos que hizo tanto para crear una figura entrañable para mí en mi historia personal y seguro que en la de muchos de mi edad, que era el profesor del liceo, ese profesor de inglés, de matemática, de biología del liceo, que yo los venero, todavía les veo por ahí ya muy viejitos. Vayan a verles cómo amaneció hoy el pórtico de un edificio, que además es un edificio histórico para Venezuela. Bueno, esa es la educación. Pero voy a ver cómo no les cuento cómo amaneció el lunes mi hospital, porque el cerro de basura en Los Rincones llegaba casi a mitad de la pared. Caray. Entonces entenderá la audiencia que yo no pueda ser partícipe de un optimismo bobalicón, que crea que todo va a resolver, porque es que trajeron unos cuñetes de pintura a la Universidad Central y le vamos a poner los muros bonitos, que no los pintan desde que yo me gradué, porque no hay cómo. No, creo que necesitamos más que la esperanza. Ya vamos a tener esperanza, hay que tener fe, que como decía San Pablo, es la creencia a pies juntillas en aquello que no se ve. Y desde esa fe, prepararnos para tiempos duros, sobre todo los que aquí quedamos.
y que estamos, como decía Reinaldo Solar, de Rómulo Gallego, Venezuela saldrá de esto. Yo creo que sí, yo estoy seguro que así será. Que lo veré, no lo sé, pero no voy a luchar menos por eso. Y cuando Venezuela salga de esto, si no estoy aquí, los míos dirán que yo pagué ese bienestar futuro con mi dolor de hoy. Así que no estoy llamando aquí a engaños ni a fantasías. Vienen tiempos aún mucho más duros y nadie va a venir a nosotros. Y con el drama de Ucrania necesita 750.000 millardos de dólares para ser reflotada. Eso de que Venezuela está a los ojos del mundo, olvídense de esto. Tendremos que ser nosotros y solo nosotros, cada quien, civil o militar, médico o enfermera, profesor, cada quien sepa y merite en torno al lugar que le que habrá de ocupar en esa convocatoria que hace la historia. Después no hay queja. Doctor Villasmil. A ustedes, es un gusto siempre venir para acá. Le dejaste a Erika con los ojos aguados. Como siempre. Las interpretaciones finales de todo lo conversado hoy acá, como siempre, amigos de ustedes. Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo.